Bueno, se va la semana, siguen los bloqueos, 50 días hoy. Estamos de aniversario. ¿Estamos? De aniversario. 50. 50 días claro. de bloqueo. Pero bueno, lo vamos matizando con el Mundial, ¿no? Porque están los 4 partidos diarios del Mundial. Hay que buscarse alegrías, ¿no? Hay que buscarse, sí, hay que seguir viviendo, alguna vez terminará. Y darle la bienvenida a Guillermo Guzmán, que nos visita por segunda, tercera vez. Creo que es la tercera. La tercera, muy bien, gracias. Gracias a ti por estar acá. Y Guillermo viene un poco en bicicleta, un poco caminando y un poco en minibús. No, no en minibús, bicicleta y caminando. Sí. Ah. Bici y caminar, qué heroico. ¿Te venís desde San Miguel hasta acá, hasta Obrajes? Caminando. Caminando. Sí. Que son creo que unas 28 cuadras. Un poquito, sí, un poquito. También a veces tomo teleférico, como todo el mundo, ¿no? Hacemos lo que podemos. Inventar. Sí. Es Inventar. increíble, pero la estamos padeciendo. Y agradecemos el esfuerzo que hace Guillermo Guzmán en Exacto. venir hasta acá. Él es economista de formación, trabaja en el CIDES, que es el posgrado de la UMSA. Estuvimos hablando de algunos proyectos, propuestas del CIDES en formación, que son muy interesantes. Viva la UMSA y sobre todo viva el CIDES, que tiene mucho prestigio. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y ahora hoy Guillermo es capaz de este esfuerzo de venir hasta esta guarida para comentar en bici o caminando, sí. Es un honor más que un esfuerzo. Gracias por estar acá. Bueno, también gracias a Víctor Hugo Romero, ¿no? Que todos los días nos manda su mirada, su propuesta, también condimentada con humor. Vamos a ver qué propone hoy. Y si cogobernamos con el pueblo, su Alteza, le dicen. Y miren, en la esquina derecha, no sé quién está con su maletita que se está yendo. ¿Qué les dice esta imagen? Bueno, esto está claro que es porque, según dicen algunos, entre ellos Jaime Dunn, la petición, o sea, el pliego que elevó la COP es prácticamente un pedido de cogobierno, cosa que Mario Argollo dijo que no. Lo que no capto es el de la maletita que se está yendo. Para mí. ¿Son gente que se va del gobierno? Puede ser. ¿Cuántos van que ya abandonaron el gobierno? Pero claro, que ayer, anteayer, en estos últimos días, ninguno. No, es verdad. Hay que hacerle alguna consulta a Víctor Hugo, pero bueno, la imagen en principio habla por sí sola. Hay otra, a ver, volvemos a la guarida y yo le digo a nuestra compañera Anaí, salvadores, ¿no? Anaí, Chino, Ángel, nuestros salvadores. Hay una imagen que yo he mandado que se le estaba mostrando a Guillermo de el diálogo con la Central Obrera Boliviana. Aquí la tenemos, mire. Esta imagen me parece lo máximo. Llamamos al diálogo en Bolivia. Queremos construir patria. Estamos al punto de quebrar el país y planteamos esta imagen. Quiero hablar de lo comunicacional. Muy desafortunada. ¿Quién les ha aconsejado ponerse ahí? Ni Víctor Hugo creo que se le habría ocurrido esta imagen, ¿no? Ahí arriba su Alteza con sus ministros, el piso, no, otro nivel, los niveles. Otro nivel, arriba están. 2 niveles arriba y ahí abajo con su casquito Argollo, que no lo pongo de ángel, pero ponerlo en esta posición y ahí abajo los otros casquitos. ¿Cómo van a dialogar así? Yo no diría casquitos, no. Cascotes. Si vos Argollo le sacás el casquito, es Juan Pérez. Bueno, pero en esta imagen... Lo que le da la entidad a él y lo que le da la fuerza es ponerse... Él duerme con gorro, Argollo. El casquito se lo saca para bañarse.
No, eso le da una fuerza bárbara. ¿Vos te acordás el anterior? Que lo apresaron, no me acuerdo cómo se llamaba. El anterior Argollo. ¿Cómo se llamaba? El de los Tupac. No, de la COP, el anterior. Él asume porque se fue otro. Y fue preso. Cuando le sacaron el casquito era nadie. Esto es lo que quiero decir. Dice. Guarachi. Ok. Por eso lo del casquito no es menor, Sí. es mayor. Bueno, pero no. A mí lo que me molesta son los dos niveles. ¿Cómo te vas Sí, a yo poner estaba ahí? hablando de esto, de esta imagen, no me parece el más horizontal de los diálogos. Ahí está. Gracias por compartir con nosotros esta imagen, Anaí, y ahora yo voy a compartir agua con ustedes después de esta entradita. Tomen asiento, les invito. Esa foto. ¿Agüita, Guillermo? Sí, por favor. Esa gracias. foto le da razón. Ahí está, en el bloqueo, Jorge. No, yo no agüita. tomo agua. Esa foto le da, pero te voy a aceptar igual. Gracias. Esa foto le da razón a Víctor Hugo Romero, que lo pinta a Rodrigo Paz siempre como su alteza, ¿no? Le pone la corona. ¿Cómo vas a sentarte a dialogar con alguien? Es decir, invitás al diálogo a alguien y vos te pones dos niveles arriba desde un estrado. No, en una mesa y estamos mano a mano. Y es muy desafortunado. Sigo con esto que había mencionado antes, que me parece no menor. Cuando estamos en un diálogo, recuerdo que la principal responsabilidad es del gobierno. El gobierno tiene la principal, no la única, pero la primera responsabilidad en salir de este conflicto. Sí, pero es que los delincuentes, narcotraficantes, hordas, así no creo que vayamos a construir un diálogo. Yo creo que en las formas, una mínima estrategia comunicacional que va desde el espacio. Si yo invito a Guillermo y te hago sentar en el piso, ahí no vas a volver. No vas a volver si yo no te trato bien, si no te siento al centro, si no te doy agua, si no te miro a los ojos. Si no, ¿para qué vienes? Si no, ¿para qué vienes si no te voy a tratar bien? Pero lógico. Entonces, me parece que en las formas, en la comunicación, en el discurso, no solamente del gobierno, hay un cinturón ahí de discurso muy abrigado por los medios, políticos, actores, analistas, analistas, que no salen de esta narrativa, y eso es difícil en una Bolivia confrontada, polarizada, con racismo. Creo que necesitamos estrategias, ya ni siquiera les digo de respeto, de considerarnos iguales, de estrategia política para llegar a mínimos acuerdos, ¿no? Pero aparte, con yo esta digo, idea yo he venido. Vos invitás a alguien a tu casa, tenés una silla buena y una mala, ¿no? Una está bárbara, acolchada y todo, y la otra está media, viste, que en algún momento una pata cede y te cae. ¿Qué le das a tu invitado? La buena. La buena. Claro. Esto es así, ¿no? Y aparte de otra cosa, ¿ustedes vieron la distancia entre el gabinete y el presidente con sus ministros ¿cómo vas a dialogar así? Y hubo un Con un problema parlante. también Es una locura porque esto. sacaron a los medios y ahí se enojó Argollo y dijo que se quede la prensa y querían sacar. Hubo ciertos momentos de tensión y la salida de Lupo fue compleja también. Bueno, ¿qué dices, Guillermo? Yo he amanecido un poco con esta idea, pero de repente me estoy quedando en la superficie y no estoy yendo al núcleo, ¿no? ¿Con qué idea estás tú? Sí, yo creo que, bueno, tal vez estas cuestiones, como dices, comunicacionales o de forma, tal vez no son tan aleatorias también, ¿no? Tal vez tienen intencionalidad, o tal vez no, la verdad es que no lo sé. Pueden ser leídas como las están leyendo ustedes, ¿no? Y pueden conducir, diremos, a que el acercamiento o el diálogo no sea tan efectivo como debería ser, como todos queremos que sea, ¿no? Pero bueno, más allá de este tema específico que al fin y al cabo ojalá sea solamente una anécdota más de estos 50 días, ¿no? Lo que estamos viviendo de fondo, pues es una crisis profunda, ¿no? Es una crisis, diremos que en lo circunstancial son 50 días de bloqueo, ¿no? Ese es como lo inmediato, no tan inmediato además, ¿no? 50 días ya, no sé si hay algo inmediato en 50 días. Son nuestras pequeñas bodas de oro de bloqueo, imagínate. Sí. Pero bueno, de forma más estructural es una crisis, ¿no? Es una crisis política, es una crisis de coaliciones políticas que antes eran parte de la coalición política gobernante y ahora no, ¿no?
que perdieron en las urnas, pero al mismo tiempo siguen teniendo una capacidad de movilización muy efectiva. Es una crisis también de lo que hablábamos, ¿no? Es una crisis del clivaje étnico de este país, ¿no? Como elemento aglutinador de discurso, ¿no? Es un elemento, es una fisura, diremos, social que en algún momento logró generar un discurso suficientemente potente como para llevar a un movimiento político al poder, ¿no? Y esto se ha acabado. También es una crisis de Estado, ¿no? O sea, reciclado, no te olvides con qué voto también llega Claro. a poder Paz y Lara, ¿no? Sí, por supuesto, pero esto siempre pasa, o sea, qué sé yo, la gente que votó por Barrientos el 66 antes le votó a Víctor Paz, sí, obvio, no es que la población se elimina y, o sea, las preferencias electorales cambian, ¿no? Eso no quiere decir que sus lealtades políticas sigan intactas. Interesante, ¿no? interesante. Abrimos un paréntesis porque hay que hablar de fútbol, lo hablaremos, lo comentaremos en una segunda parte, pero hay que dar titulares, ¿no? Don Jorge Barraza. No, los titulares es que los partidos, a ver, el Mundial es muy bueno. Se cumplió la primera, lo que viene a ser la primera jornada, ¿no? Ayer se inició la segunda, pero aún en el comienzo ya podemos decir que es un mundial fantástico, ¿no? Generalmente los mundiales arrancan muy tibiamente, con partidos malos, partidos de 0-0. Es más, para que tengan una idea, el partido inaugural de los mundiales, en 5 mundiales consecutivos, tuvo un gol. Es decir, 4 partidos, el inicio del Mundial 66, del 70, del 74, del 78, todo 0-0. ¿Pero esto qué es? ¿Azar? No, no es azar, era como se jugaba antes, ¿no? Había demasiada cautela. Ahora no hay ninguna cautela, los equipos salen a arrasarte. Vos fíjate que uno de los primeros partidos fue México, ganó 2-0 y la gente dijo, uy, qué partido aburrido. Al siguiente partido, Estados Unidos ganó 4-1 a Paraguay y le pudo haber hecho 9, yo qué sé. Bueno, todos los partidos son así. Ayer Suiza gana 4-1 y inmediatamente Canadá 6-0. Con este aditamento, hasta hace ¿qué? 15 años, 20 años, no tanto, que Canadá le ganara 6-0 a alguien, no entraba en el terreno ni de ciencia ficción. Esto lo vamos a desarrollar en nuestro momento súper envidiable. Sí. Y luego tenemos también una charla con Javier Larraín, que es historiador, pero es futbolero, y hoy lo vamos a convocar para hablar del Mundial. Pero primero que nos diga Guillermo. Como Guillermo, que él es economista, pero que también es futbolero. Sí, Guillermo, ¿está exagerando, Jorge, así tan guau este Mundial? ¿Tan? No lo sé, pero sí es cierto algo que decías que tiene mucho sentido de que el fútbol se ha vuelto cada vez más competitivo, ¿no? Que Pelé jugaba a 10 kilómetros por hora y Messi juega a 100 kilómetros por hora, ¿no? O a 30, pero sí. más, mucho más. Y también el hecho de que haya tantas selecciones y tantas, o sea, la cantidad de posibilidades también se han multiplicado, entonces hace de la pero cosa eso una es porque cuestión la más... FIFA también está viéndole el negocio a todo esto, ¿no? Sí, No, claro, seguro. por supuesto, es Pero más también- espectáculo, ¿no? También no te olvides de esto. Cuando se inician los mundiales, se jugaban con 16 equipos. Pero había 44, 45 selecciones en el mundo. O sea, 44 Pocas. países afiliados, ¿no? Sí. Después se fue agrandando y un día pasaron a 24 equipos. Y siguió agrandándose el espectro futbolístico y se pasó a 32. Y ahora 48. Y ahora que se pasó a 48, todos dijeron, entra cualquiera al Mundial. Entra cualquiera al Mundial. Pero resulta que vemos los partidos y no son cualquiera. Hasta los equipos más pequeños dan Claro. lucha, juegan bien. Claro. Se asombra uno, ¿no? De los que menos se espera, pero que no resultaron tan pequeños. Los No. que hemos llamado pulgarcitos. Senegal, la sorpresa que ha dado Japón, que está en un proceso de consolidación. El ídolo su de las fútbol. multitudes, Bociña con Cabo Verde. Cabo no sé si viste Verde, eso. no, una No, belleza. si no lo viste, te perdiste un espectáculo, te Sí, puedo asegurar. muy bien, muy bien. Bueno, estito sería hasta acá. Vamos a hacer una pausa y luego le vamos a preguntar a Guillermo
¿cómo se está viviendo este 50 aniversario de bloqueo? Son 50 días de bloqueo y hoy estamos desesperadas y desesperados. ¿Qué? En lo económico y también en lo político, después de la pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar, 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno, 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prodemcio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables. Del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar, 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno, 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prodemcio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables. Del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Vio la publicidad de Prodem? Estaba mirando ese perrito, es bárbaro, me encanta, además está jugando así con la pelota. Acá hay un mono de ese perrito que es nuestra mascota, que se llama Jin Jin y que está acá al lado de Jorge. Le voy a pasar la pelota a Jorge. Ahí. Miren, ahí está Jin Jin. Nadie le puede sacar la pelota. Claro, pero no, pues no sé pues lo que el perrito, este mejor gordo que de Jin Messi, Jin, nadie se la puede sacar. este gordo de Jin Jin no le da. Bueno, Prodem, hay que darle el consejo al economista. Sí, y él debe saber mejor que nosotros, pero creemos que es la mejor tasa de todo el mercado. Durante el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, Prodem tiene esta promoción que se llama los días súper envidiables. Y realmente es muy envidiable porque te pone estos intereses. A 181 días, 7%. A 361 días, 9%. Y pasando ese plazo, el 10% de interés anual. Yo creo que o estamos seguros de que es el mayor interés de plaza, ¿no? Sí, en todo caso es bueno, ¿no? ¿Qué dices, Guillermo? Y son tasas de interés altas, ¿no? Entonces puede Para ser lo que hay interesante. ahora, sí. Hoy conviene refugiarse en el dólar, dicen algunos, pero quienes quieran sacarle el juguito a los bolivianos, quien tenga alguna posibilidad de ahorro puede poner un DPF en uno de estos plazos y que la platita vaya rindiendo. No, pero ¿y si sale algún problema, tengo que pagar el colegio o un viaje, alguna emergencia? No hay problema. Prodem te da en paralelo, en otro carril, te da un crédito y puedes salvar eso y tu DPF sigue trabajando en caso de que se tenga urgencia. Así Seguro. que, interesante. Te lo dan ¿no? en 24 horas. Pero acabas de dar con la tecla y va a ser la primera pregunta para Guillermo. Ayer pasamos por una casa de cambio y yo, viste, pasamos, entro. ¿A cuánto está? Y me dice, 9.80, 9.95. Es decir,
Estable. ¿Estable o retrocediendo? Es Bajando. una cosa muy curiosa. En las condiciones que está el país económicamente, es como un contrasentido. ¿Cómo lo ves? Sí, había un riesgo importante de que la convulsión social debilitara el boliviano, ¿no? Era como una perspectiva. Pero esto no ha pasado. O sea, parece que la cantidad de dólares que han entrado a la economía y por varios factores, ¿no? Por un lado la minería, por otro lado otras actividades, diremos, menos lícitas, ha generado cierto equilibrio en el mercado cambiario y está en torno a 10. O sea que hay dólares a la venta. A ese precio sí, a 10 Claro. bolivianos por dólar o 9.80 es Claro. el precio de equilibrio del Sí, mercado. porque en su momento buscábamos dólares como en su momento buscamos pollo. Somos así cíclicos, ¿no? Buscadores. Un momento buscamos huevo, otro momento buscamos pollo, otro momento buscamos leche, otro momento buscamos dólares y ahí vamos a hacer las filas, pero kilométricas. Ahora, el otro día estuvo aquí el economista Gabriel Loza, capaz que lo conoces, es un gran estudioso y se basa mucho en estadísticas y dio algunos índices que eran buenos en los primeros 6 meses de gobierno, ¿no? Que ahora puede que se caigan esos índices, pero Exportaciones, dijo, el riesgo país bajó, 1. las exportaciones subieron, Muchísimo. Sí. muchísimo, El dólar ¿verdad? está el dólar está estable. estable, dice. Sí. La por lo menos inflación- bajó, con la relación al inflación- año pasado bajó como Sí. 8 pesos. La inflación controlada salvo en alimentos y en determinados alimentos, Claro, pero la inflación controlada y después dijo, subieron las reservas. sí. Entonces, eran 6 ítems, Insumos. ahora me está faltando uno, pero de todas maneras lo estoy diciendo de memoria, pero... Sí, pero ¿compartís básicamente esto? era exportaciones, riesgo país, inflación, ¿qué más dijimos? Reservas, Reservas, dólar. dólar. Esto pusimos en una canastita y se la llevamos a Omar Velasco, también economista, estuvo acá, y Omar, menos entusiasta, dijo, bueno, hay que mirar con cuidado, porque uno, esto fue hasta antes del bloqueo, y dos, ninguna de estas medidas es atribuible a una política del gobierno. ¿Tú qué dices de todo esto? Y bueno, tal vez esa visión es un tanto mezquina también, ¿no? A ver, el tema de las exportaciones se explica principalmente por el aumento de las exportaciones mineras, que tiene un componente de precios muy favorables, precios internacionales, que no es mérito nacional, pero también tiene un Sí, componente... contexto internacional. Sí, pero también tiene un componente de incremento del volumen de producción. Entonces hay un factor, diremos, interno positivo. También tiene que ver con que se han levantado ciertas restricciones a exportaciones nacionales. Entonces, por ese lado, por ejemplo, eso es un tema de política pública Sí. y algún mérito tendrá, ¿no? El tema del riesgo país también tiene que ver con que los inversores internacionales Con la han confianza. percibido, diremos, un horizonte de cierta confianza o de cierta predictibilidad y ha reducido el riesgo país de Bolivia. Ahora, los últimos 20 días de este interminable bloqueo, el riesgo ha vuelto a subir, no a los niveles previos a las elecciones, pero sí a niveles un poco más altos. Creo que está en algo así como 600 puntos, algo así. Pero había logrado bajar incluso mucho más. Ahora, esta medida, este índice es más subjetivo, ¿no? Trae una interpretación, no trae los datos de exportación como tal, ¿no? Tantas toneladas o tantos dólares se ha exportado esto, ¿no? El riesgo país implica una lectura un poco más compleja, ¿no? Sí, básicamente es a partir de un activo seguro, diremos, cuánto más tenemos que ofrecer de tasa de interés para que nuestros bonos se vendan. Es eso, ¿no? De acuerdo. Simplemente. Pero el caso de las exportaciones, y especialmente las exportaciones mineras, es muy notable, Sí. ¿no? O sea, si esto se replicara en los otros trimestres, pues llegaríamos a exportaciones récord. Pero, evidentemente, los bloqueos seguramente han tenido un impacto muy negativo Los en bloqueos todo esto, ¿no? nos han aplastado todo. Sí. ¿Qué dices de la inflación? El Banco Central ha tenido una política monetaria muy contractiva, ¿no? Que ha retirado mucho circulante del mercado y esto ha controlado bastante bien la inflación. Y aunque hay aumentos
del precio del pollo en La Paz, pues también hay descensos, ¿no? Del Claro. precio del pollo en Santa Cruz, ¿no? Claro. Entonces, O un refrigerador, o sea, si te vas a otro punto, de Sí, repente ha habido sí, un pero control ahí. esta, o sea, la tendencia de inflación que podía desbocarse muy fácilmente, parecería que está más o menos anclada. Ahora, todos estos equilibrios, ¿Y las reservas antes de eso? las reservas sí han crecido, pero han crecido, o sea, el porcentaje de reservas que son divisas, o sea, que son muy líquidas, es todavía muy pequeño, Ya. ¿no? ¿Y el dólar a qué atribuyes? Estoy en mi quinto elemento para saber. ¿Y el dólar, crees que ha sido una política acertada de parte del gobierno o es el mar que nos lleva? No, por no este es el plan? mar que nos lleva. Sí han habido políticas acertadas. Creo que este tema del tipo de cambio referencial, por ejemplo, ha ayudado un poco a sincerar en el mercado, ¿no? Y todo el mundo entiende ya de que el precio real del dólar es el de 9.80 o 10, ¿no? Entonces, digamos que los descuentos ya se han hecho. Ahora, esta política también así como de transición entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio referencial y el real, diremos, tiene que en algún momento terminar de transitar esto, ¿no? O sea, se dice que en los Y próximos días... establecerse un solo dólar. vos decís. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que se está esperando. Eso es ahora, lo ¿no? que se está esperando, sí. Hay quien dice, la mejor inversión, porque toda la gente pregunta, ¿no? Los que pueden ahorrar. ¿Es mejor ahorrar en bolivianos? ¿Compro dólares? ¿Compro un pequeño inmueble? ¿Alquilo? ¿Me refugio en el dólar? Y he escuchado mucha gente que dice, cuiden sus dólares. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, es una moneda mucho más sólida que el boliviano, no tiene la volatilidad que puede llegar a tener el boliviano. Hace un par de años o un poco menos hemos llegado a casi 20 bolivianos por dólar. Entonces eso evidentemente hace que el boliviano en tanto reserva de valor haya perdido su credibilidad, ¿no? Los bolivianos sabemos esto desde hace mucho tiempo. ¿Dónde pero, te refugias tú como persona? ¿Cómo tratas de protegerte en lo económico? Bueno, la mayor parte de agentes económicos, diremos, de clase media, tampoco tenemos grandes activos ni grandes Claro, patrimonios, ¿no? claro. Nuestra capacidad de mover nuestras posiciones, diremos, son limitadas. Entonces, lo que hace todo el mundo, ¿no? Intenta que sus magros ahorros puedan estar en una moneda fuerte, ¿no? Te mentiría si te digo, no, me dedico a inversiones inmobiliarias y he comprado, pues no es cierto, Claro, ¿no? claro. ¿No? Quien lo hace, pues bienvenido para ellos, Pero no es tu caso, pero el que tiene, ¿qué le aconsejas? el que tiene también se va a monedas fuertes, por supuesto. Claro. Por supuesto. En la construcción compra departamentos. No lo sé, el Hay tema mucha de la... oferta también, ¿no? El tema de la construcción está delicado porque la construcción también depende mucho del crédito, ¿no? Para poder vender los departamentos. Y han visto que Prodem te está dando un DPF que es una tasa pasiva al 10%. Entonces sus tasas activas serán mucho más altas, ¿no? Entonces cuando tú vas a pedir un crédito inmobiliario, por ejemplo, actualmente en el mercado, estamos muy lejos de esas tasas cercanas al 6%, 7%, ¿no? Estamos más cerca de tasas de 10, 12%, ¿no? Entonces, eso encarece muchísimo el crédito. Entonces, comprar un departamento hoy en día es mucho más caro y mucho menos accesible de lo que era hace 10 años. Claro, lo que pasa es que el crédito para la vivienda en todos lados es un poco caro. ¿Por qué? Porque vos lo das a mucho plazo, a largo plazo. No en todo lado, no en todo lado. En Europa el crédito de vivienda está en 2,5%, 3%. Unas tasas increíbles. O sea, mucho más Accesibles. Sí, mucho más accesibles. Entonces, Si vos tenés los papeles en regla, o sea, te digo por la experiencia personal, porque tengo un hijo que hace muchos años vive en Alemania. Si vos tenés los papeles, sos ciudadano alemán o te dieron la nacionalidad y tenés un trabajo estable, te dan Claro. un crédito al otro día. Yo dije, De uy, 30 Jorge, años. Jorge sí tiene dinero y está invirtiendo En en euros. Europa. Claro, él En sí euros. escucha PK2. Qué fácil mi chiste, ¿no? No, Europa no me merece, no es que no me merezca confianza, no me en este momento por lo menos yo no pondría en Europa. Sí. Bueno, No lo veo como un continente que se va para arriba. yo hablaba
estaba riendo porque he visto tantos memes con esto de PK2 y le decía a Guillermo antes de iniciar el programa, se dieron cuenta cómo una entrevista, una persona que no está en política, que dice yo pago cumbia para clase media alta, estalló el país y ahora en redes el país está discutiendo esto de clase media alta, la cumbia. Más allá del caso en sí, me parece que ha sido una entrevista en la que había un palito que Wally Ceballos pisó y se desató todo esto. Pero más allá del caso, me parece que Bolivia está muy sensible, muy sensible. Somos un país con la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Pero también denota una cuestión más importante que es algo de lo que discutíamos, ¿no? También hay una fisura social, un clivaje a partir de las clases sociales, ¿no? Y mencionabas tres, ¿ah? Sí, en este país hay, creo, tal vez hay otras lecturas diferentes, pero en este país yo creo que hay tres clivajes importantes, o sea, tres formas en las cuales la sociedad de alguna manera está partida, ¿no? Uno es el clivaje étnico, que ha sido el articulador de los discursos políticos durante los últimos 20 años, o incluso un poco más, ¿no? Otro es el clivaje de clases, que por ejemplo en este caso chistoso ha salido a relucir, ¿no? Muy claramente, o sea, la gente tiene claro de qué clase social es, o su propia autoadscripción a una clase social. Y el tercer clivaje importante es el clivaje regional. No menor, ¿eh? No menor tampoco, ¿no? Entre Oriente y Occidente, ¿no? Básicamente el país está roto, diremos, o potencialmente roto en estas tres dimensiones, ¿no? No hay más. Esto es importante porque podría haber más. Podríamos tener una ruptura, un clivaje religioso, por ejemplo, ¿no? Entre, no sé, musulmanes y católicos, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Más bien. Entonces, el tema es que parte de nuestra crisis actual es que toda la estructura política, todo el accionar político del anterior gobierno, del partido, del MAS, todo el discurso político que han construido y todo el proyecto del Estado plurinacional estaba anclado en un clivaje étnico, ¿no? En un discurso de clivaje étnico que funcionaba. Y esto ha hecho aguas, ¿no? Entonces, la coalición política se ha disgregado, el partido se ha roto y la crisis es una crisis de Estado. Sí, ¿no? Sin embargo, me parece que pese a la ruptura de ese conjunto de piezas que era el MAS, que se destrozó, pese a la crisis de esta alfombra discursiva, de este proyecto político, pese a un nuevo momento político por las nuevas elecciones que hay que mirar con doble lente también, creo que la sociedad ha cambiado y al margen de la crisis hay un mundo popular que está ahí afuera, indígena que está ahí afuera, que no va a volver a los 90, ¿no? Eso hablábamos también un poco. ¿Me permiten una pequeña pregunta económica? Sí, voy a volver a la supuesto. economía. A ver, hay un convenio del que se ha hablado con el FMI por 3.000 millones de dólares. Ya ha sido anunciado por el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, por el ministro de Planificación, Fernando Romero, y sabemos que el FMI exige ciertos cumplimientos, no te prestas a ciegas, ¿no? Hay determinadas condiciones y entre los condicionamientos está un tipo de cambio único, me dice si estoy bien informada, y dicen muchos economistas que es oportuno hacer este acuerdo con el FMI en estos momentos. Sin embargo, hay economistas también que dicen que el gobierno necesita urgentemente recursos, ya no tiene más, y hay voces como la de Gonzalo Colque, que creo que ha trabajado en la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, lo debes conocer, que dice que el gobierno ha sobrellevado la situación con 741 millones de dólares, 550 de la CAF y 192 millones de otros organismos, ¿no? Sumada a la escasez del combustible. ¿Cómo miras esto? ¿Cómo podemos tener una mirada que sea la más práctica, la más fácil de llevar a cabo en este momento de crisis, ¿no? Porque ya se dijo que con plata hay que salir de acá, no hay otra forma, ¿no? ¿Qué dices tú? Bueno,
Creo que parte del problema, parte de los problemas estructurales más importantes de este país en la esfera de lo económico ha sido la elección de un tipo de cambio fijo desde hace 15 años, ¿no? Teníamos un bolsín como un mecanismo que nos daba la posibilidad de tener una flotación de tipo de cambio, que tenía intervención del Banco Central, pero era una flotación que funcionaba, ¿no? Y era una de las instituciones más valiosas que tenía este país, que más nos costó construir y que el anterior ciclo político no supo utilizar de forma adecuada. El tipo de cambio fijo es un error, siempre, siempre. Genera distorsiones, genera la posibilidad, nuestro tipo de cambio era un tipo de cambio sobrevaluado, ¿no? Entonces hacía que nuestras importaciones sean más baratas de lo que deberían ser y más bien penalizaba nuestras exportaciones. Al mismo tiempo, como era un tipo de cambio sobrevaluado, para mantener este tipo de cambio, para que tú vayas a la casa de cambios y te vendieran dólares a 7 bolivianos, ¿no? El Banco Central consumió sus reservas internacionales, desde 14.000 millones de dólares a nada. O sea, volcándolos en el mercado. Es como una suerte de subvención. Claro, por supuesto. Es decir, en una sociedad, el tipo de cambio no es nada más, bueno, es una explicación simple, pero nos ayudará. Sí. No es nada más que la relación de escasez de una moneda con otra, ¿no? Entonces, en tu sociedad hay 10 bolivianos y hay $1, bueno, pues el tipo de cambio es 10-1, ¿no? Pero si artificialmente tú dices, no, la relación es 7-1, entonces los agentes económicos te dicen, muy bien, dame dólares a 7, ¿no? Y eso va mermando tus reservas internacionales hasta que nos quedamos en 0. Entonces, el primer paso para construir reservas internacionales sólidas es tener un tipo de cambio que se ajuste a la realidad del mercado, ¿no? Que las reservas puedan mantenerse de forma estable o creciente y que no estén expuestas a este riesgo de merma. Entonces, la unificación del tipo de cambio es súper importante, es una medida necesaria y es el camino correcto. Tener un tipo de cambio flexible es necesario y es el camino correcto. Pero para mantener un tipo de cambio, sobre todo en el corto plazo, se necesita reservas, ¿no? O sea, al tipo que fuera, a 9, a 10, a 11, ¿no? A lo que fuera. Los agentes económicos en un momento de unificación del tipo de cambio, pues pueden tener una mayor demanda de dólares, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene que tener la espalda financiera de reservas para sostener ese tipo de cambio. O si hubiera cualquier, por ejemplo, efecto especulativo, el Banco Central tendría que tener la capacidad de ofrecer una cantidad de divisas suficientemente grande, cosa de mantener un tipo de cambio, que no se les caiga ese tipo de cambio. Entonces yo creo que el préstamo del FMI es para eso, evidentemente, ¿no? Entre otras cosas, pero lo principal es para hacer la transición a un modelo de tipo de cambio flexible y tener la cantidad de dólares para poder mantenerlo. Guillermo, a ver, el Fondo Monetario ha pasado a ser el eje del mal, ¿no? Para mucha gente. Para Rodrigo en campaña, Rodrigo Paz en campaña, le dije Rodrigo por la familiaridad en campaña, hoy es el presidente Rodrigo Paz, que dijo que no, que él no iba a prestarse y criticaba mucho a Lupo, pero hoy está yendo por Nunca digas de esta agua no he de beber. Claro, pero a lo que voy, que se ha tornado como si fuera el demonio, ¿no? Ha adquirido esa imagen porque le han dado esa imagen. Pero resulta que es el que te presta a menos interés de todos. Sí, por supuesto. Porque el Fondo Monetario no es un banco, es la reunión de todos los países del mundo, que tienen sus reservas ahí y que auxilian a países que están en malas condiciones. Entonces, es no te va a prestar como los fondos buitre que te tuviste que pedir al 9.45, te presta al 4. ¿Por qué tiene esa tan mala imagen? ¿Por qué la gente tiene terror al Fondo Monetario? Bueno, porque parte de sus condiciones para ejecutar estos préstamos son políticas públicas que den sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, restricciones o reducciones del déficit. El déficit público estaba en torno al 12-13% y este año se ha reducido al 9%, que es una reducción, diremos, importante, más no suficiente, ¿no?
Entonces, si el ministro se acerca o se está acercando o ya lo ha hecho seguramente al fondo, pues probablemente las condiciones del fondo sean más austeridad fiscal, más austeridad. Entonces, más hacer austeridad, recortes. por supuesto. Y esos recortes, desde la perspectiva social, pues se traducen en menos sueldos, ¿no? O sueldos menores, menos inversión, menos gasto público, ¿no? Y es ahí donde menos subsidios, y es ahí donde está su mala prensa, diremos, ¿no? Su mala fama, ¿no? Pero lo que tú dices es también cierto, al mismo tiempo son los préstamos o el dinero más barato que podemos conseguir. Claro, aún en malas condiciones de país. Sí. Porque si vos estás en malas condiciones de país y vas al mercado libre, no bancos, como por ejemplo emitir bonos soberanos, como pasó acá hace poquito, que creo que fueron por 1.500 millones de dólares. A tasas del 10%. O 1.000 millones de dólares hay que devolver a 1.500 en 5 años. Sí. Me parece una locura, pero bueno, yo prefiero ir al Fondo Monetario. Sí, probablemente es más sensato. Por el número, pero si trasladamos esto a una familia, yo te presto, tu familia no te alcanza para mantener a tu familia. Te voy a dar a una tasa menor, súper. Tus hijos ya no van a colegio privado, Guillermo, se van a colegio fiscal. Sí, claro. Lo que pasa es que si vos necesitas prestarte plata, vas a tener que tomar algún tipo de obligación. Si vas a un banco, a nuestro banco amigo, a Proden, también Proden, todos los bancos del mundo, te vas a pedir un crédito y te van a pedir una serie de condiciones, ¿o no? Para saber si se lo podés devolver o no. Por supuesto, y además, yendo a esta metáfora que has puesto, ¿no? de la familia, diremos, a nivel económico nacional, eso sería el ahorro interno, ¿no? Entonces, el gobierno tiene un déficit y se financia, pero no fuera, sino, diremos, dentro, ¿no? Esto ya se hizo. No, esto ya se hizo en el anterior gobierno, o sea, el sobreendeudamiento con el ahorro interno ya está comprometido. Entonces, si te acercas a tu familia para pedir, te va a decir, ya te he dado. Claro. ¿No? Ya no pero te aparte puedo de la dar cosa, más. si vos llegaste a un nivel que bajaste tus ingresos y no puedes mandar a tus hijos a un colegio privado, bueno, es tu realidad, ¿no? No lo puedes mandar. ¿Qué vas a hacer? Es así. Así es la vida. Es así, yo no puedo ganar. O sea, no hay otra, para ustedes no hay otra. Se acepta. Es que, perdón, yo no puedo mantener un estatus que no puedo mantener. Si yo quiero tener auto, quiero tener ir a colegios privados para mis hijos, quiero tener televisión por cable, quiero tener 2 celulares o un celular, esto, el otro, y no tengo el sueldo suficiente. No lo puedo tener. Tengo que ajustarme, esa es la realidad, ¿o no? Sí, por supuesto, y el país se ha visto también, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir de las rentas gasíferas, diremos, durante mucho tiempo, con cierta comodidad, diremos, tampoco nunca hemos dejado de ser un país con severas restricciones, pero con cierta comodidad, y estas rentas se han agotado, ¿no? Entonces hay que ajustarse el cinturón, eso es innegable, no hay cómo hacer una transición que no sea dolorosa. ¿Qué pasa con lo que viene después de este aniversario? 50 días de bloqueo. ¿Vendrá el 51, 52 o se soluciona y el lunes estamos más bien hablando del fútbol o del post-acuerdo? ¿O seguimos en estas y tú sigues en tu bici y caminando, ¿verdad? ¿Qué se viene después y cómo nos levantamos de esto? Así se soluciona esto. Hoy a la medianoche, igual tenemos un boquete enorme, nos hemos hecho un hueco y digo para no entrar en ese western de, ¿no? ¿Y tu pregunta es más en lo económico o más en lo político? Es las dos cosas, como diría el chavo, es cómo salimos de todo esto y qué escenario más o menos puedes visualizar, desear para este contexto, para el estado en el que se encuentra el país, con estos ánimos que hay. Empezando por lo político, ¿no? Creo que es un error de parte del gobierno hablar de un fin de ciclo, ¿no? Sin plantear un nuevo horizonte, ¿no? Entonces, cuando en los principios de los 2000 se hablaba del fin del ciclo del neoliberalismo, se planteó
para bien o para mal, el horizonte del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, había un fin de ciclo y había un lugar hacia donde estábamos yendo, ¿no? Según yo, para mal. Pero bueno, de todas maneras, la gente funciona con horizontes, ¿no? Tenemos que saber hacia dónde vamos. Y actualmente hay un discurso más o menos establecido, o la gente tiene una conciencia bastante clara de que hay un fin de ciclo, pero no hay un nuevo horizonte, no hay un nuevo horizonte. Entonces, tanto en cuanto el gobierno no sea capaz de plantear, primero, un discurso político aglutinador de alguna forma, y en segundo lugar, un proyecto de Estado hacia el cual vamos a caminar, esto va a seguir en esta especie de vacío, ¿no? Lo que vivimos actualmente es un vacío, ¿no? Nos sentimos así. Y cuando decimos vamos a caminar, se supone que todos tenemos que empujar a un mismo lado, y eso es difícil de articular. Es completamente difícil, sí, no imposible, pero sí es complicado, ¿no? No se puede hacer de la nada, se puede hacer únicamente a partir de los clivajes que existen, ¿no? Y no se puede hacer sobre lo mismo. No puedes hacer un nuevo proyecto sobre un discurso ya utilizado, ¿no? Entonces, no se puede hacer un nuevo proyecto político sobre un clivaje étnico. Eso está gastado, ¿no? De aquí a 20 años, quizás sí, de nuevo. ¿Y sobre un proyecto liberal también está gastado? No es un clivaje lo liberal. Los clivajes son clivajes de clase y clivajes regionales. Entonces, puedes construir un proyecto político a partir de articular un discurso, ¿no? Que, por ejemplo, construya una idea, por ejemplo, de un partido de clase media, ¿no? Es una cosa que no se ha hecho, ¿no? O puedes construir un discurso a partir de un proyecto federal, ¿no? Con la cuestión regional. Es otra cosa que no se ha hecho, ¿no? Pero algo hay que construir, y hay que construir a partir de eso un discurso y un proyecto de Estado que nos lleve hacia dónde estamos yendo, ¿no? Sin esto estamos en vacío, o sea, seguimos así. Sí, a los bandazos. Sí, completamente. Sí. No hay un rumbo fijo, ¿no? Si no hay un plan, es muy complicado. Y el gobierno, yo creo que no mostró un plan claro. Este es el gran problema. Pero ayer tuvimos acá un entrevistado, Gonzalo Morales, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, y dijo que, bueno, las pérdidas, el daño económico, hizo un cálculo de 2.800 millones de dólares hasta el momento, que es una cifra muy importante para la economía boliviana. Todas nuestras exportaciones del primer trimestre. Claro, es muy importante. Y dijo que las industrias iban a tardar por lo menos 7 meses en retomar una actividad normal, ¿no? ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, completamente. Seguramente no tenemos todavía cuantificados los daños, ¿no? Que seguramente serán cuantiosos. Ahora, también hay como algunos horizontes, diremos, en el tema económico, que sí son de buenas perspectivas, ¿no? O sea, hay precios positivos, la minería en general tiene precios muy buenos, entonces no es un horizonte completamente aciago, digamos, para Bolivia, ¿no? Si logramos salir de este bache y si hay algo de estabilidad política, también hay una perspectiva de crecimiento relativamente positiva. ¿En el 2026 o para el año que viene? Veremos hasta el 2030, ¿no? Hay que ver, sí, los tiempos son largos. Sí. Nuestros tiempos van a ser largos porque vas a venir, Guillermo, a la guarida, eres nuestro amigo. Gracias por esta mirada económica y política y a largo plazo también de lo que queremos en el país. Enseguida, Jorge va a tener una charla futbolera, llegó tu tiempo. Enseguida viene nuestro momento súper envidiable. Y yo voy a ser una súper envidiosa, me voy a quedar fuera, pero va a ver que el diálogo va a estar bueno. Javier Larraín, historiador, futbolero, comenta con Jorge el Mundial que está de infarto. Miren, no estamos todavía en la parte final, pero hay partidazos. Si a usted le interesa el fútbol, quédese acá en esta guarida. Después de la pausa volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días super envidiables y
soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%, días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos viendo un mundial plagado de momentos súper envidiables. El único que no tiene momentos súper envidiables se llama Cristiano Ronaldo. La está pasando mal, pobre muchacho. No le mete un gol a nadie. Hace 10 partidos, 11 partidos con su selección que no mete un gol ni en una Eurocopa ni en un mundial. Pero está lleno de momentos súper envidiables. Y ayer hubo uno, bueno, el público es uno de los puntos altos de este mundial. En todos los estadios hay entre 67.000, 80.000 personas, es maravilloso, y eso que las entradas valen fortunas. Pero bueno, los goles, estamos a un promedio de 3.18 por juego, que es altísimo. Ayer vamos a elegir el momento súper envidiable en el partido de México y Corea del Sur. México ganó su segundo partido consecutivo y clasificó a 16avos de final. Hubo dos momentos, dos atajadas que definieron el partido. La primera fue la del arquero Seung Hyu Kim. Lo tengo que leer porque los nombres coreanos son difíciles. Nunca sé cuál es el nombre y cuál es el apellido. Pero bueno, un arquerazo el arquero coreano. Pero ahí se equivoca, sale mal a una pelota, choca contra su propio defensor. La pelota queda boyando y Romo, un delantero mexicano, la metió adentro. Tremendo, porque por ese gol pierde Corea. Y pierde y puede quedar afuera. Ahora bien, hay otra atajada. Corea se va con todo al ataque, produce una jugada de gol y el arquero Raúl Rangel salva 2 veces sobre la línea de manera supermaniana. Ese fue el momento súper envidiable de Raúl Rangel. Días super envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%, días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, mucho se habló del tema de los 48 equipos del Mundial, que era una barbaridad, que hay equipos que no están para jugar un Mundial, pero entre otras muchas sorpresas que este Mundial nos está dando, como el buen juego, la cantidad de goles, la pérdida de temor o de respeto reverencial de las selecciones chicas por las selecciones grandes, también está el factor de que todos son iguales, todos pueden ganarle a cualquiera, es una cosa increíble y muy linda, porque uno dice, sí, pero de los 48 hay 20 equipos que no sirven. No, todos sirven, todos hacen partido. Hoy juega Brasil con Haití y ya van a ver ustedes lo que es Haití. No digo que le va a ganar a Brasil, lo más probable es que gane Brasil, pero Haití le va a dar guerra, y eso que es un país pauperizado, es un país que está muy mal, logra juntar 11, pero esos 11 que logra juntar tienen muy buena información, muy buena preparación, buena táctica y le van a dar combate a Brasil. Hoy tenemos
a Javier Larraín, que ya lo mencionamos. Javier Larraín es historiador, pero de todas maneras es chileno, y yo tengo un gran respeto por los chilenos en este sentido, que son muy futboleros. Es un pueblo muy futbolero el chileno y sabe de fútbol. Sabe, incluso el periodismo chileno es muy bueno. ¿Cómo te va, Javier? Bien, Jorge, te agradezco la invitación. Con algo de pudor, porque siempre aquí vengo a hablar de política internacional. Primera vez que me invita a hablar de fútbol. No, bueno, pero vos sos un hincha de fútbol. Sí. Y queremos que como hincha nos digas, justamente como hincha y no como especialista, lo que está viendo del Mundial. He visto unos cuantos partidos, bien bonitos algunos juegos. Se ve hasta ahora con sus pequeñas sombras, pero se ve hasta el minuto un lindo mundial. Novedoso, como dijiste tú, con lo de los 48 equipos, donde entiendo que pasan después los 8 mejores terceros, ¿no? Para completar el cuadro. Primero, segundo y los 8 mejores y los terceros. 8 mejores terceros. Entonces un poco expectante, y con el desarrollo tecnológico, bastante... Me cautivó mucho esa camarita que tiene el árbitro en la oreja, en las repeticiones, son muy lindas, de la visión de campo, ¿no? Claro, una cosa, ¿te acordás que vimos un mundial? Yo creo que fue el mundial de clubes, que justamente fue en el año pasado, que tenían una cámara acá, en el pecho, pero la cámara se movía demasiado, no tenía valor eso. Pero ahora que la han puesto acá, al lado de la 100, la cámara está más fija y ves cosas, ¿no? Cómo Sí, ve claro. el árbitro el partido, las jugadas y demás, ¿no? Sí, en ese sentido está muy lindo también todo el tema tecnológico. Algunas reglas me parece que están bastante atractivas, incluso el tema de lo retroactivo de un foul a partir del VAR, ¿no? Como la amarilla que le dieron al Mirón, Claro. por simular. Claro. Me parece positivo, y otras cosas que no me gustan, la verdad. ¿Cuál? Decime. La pausa de rehidratación me carga. Sí. Encuentro que corta el juego. Sí, puede ser, sí. Ahora te digo, van a consultar a los técnicos sobre la pausa de hidratación, y los técnicos de los 48 equipos estos, más los miles de técnicos que hay en el mundo, todos van a dar su aprobación. ¿Sabes por qué? Porque aprovechan la pausa para dar indicaciones. ¿Vos viste cómo se mueven? Como en el básquet, ¿no? El técnico da una charla técnica de 3 minutos, mientras los otros toman agua. Eso va a ser lo que va a pasar. Y cuando, me acuerdo que en el fútbol primero no había cambios, hasta 1970 no había cambios. Luego había 2 cambios, después se pasó a 3 cambios, después se pasó a 5 cambios. Si hay alargue, 6. Si alguien tiene un principio de conmoción cerebral porque recibió una patada en la cabeza o lo que fuere, 7 se puede hacer, o más. Y ya no se vuelve para atrás, porque los técnicos, ¿qué pasa? El técnico, cuando le dan la posibilidad de 5 cambios, refresca el 50% del equipo, de los jugadores de campo, que son 10. Entonces los técnicos influyen mucho. Yo creo que eso no se vuelve para atrás. Pero te doy una data. Sumados todos los partidos, y todos los son 104 partidos, ¿no? Quiere decir que son 208 periodos de hidratación. ¿Sabes cuánto da? 624 minutos adicionales de publicidad. Yo creo que va por ahí. Claro, eso deja fortunas incalculables. Porque ya hay críticas de jugadores. ¿Qué dijeron? A ver, no la Estuvo escuché. un noruego criticando cortado el juego, justamente, y que era estrictamente por un tema comercial y no era deportivo lo que estaba ocurriendo. Y que cuando uno vi el partido de Brasil, que tuvo lagunas, digamos, pero en un momento en que estuvo bien Brasil en el segundo tiempo, justo llega la pausa y no volvió a ser Brasil. Claro, que yo le vi- costó mucho prenderse a Brasil y no volvió. Y yo vi un partido, no me acuerdo cuál ahora, pero le meten un gol al equipo A, por decir, ¿no? Alguien mete un gol, el equipo A lo recibe, y cuando va a empezar a atacar para ir al empate, pausa de hidratación. Lo frenó. Claro. Lo frenó. ¿Pero qué cosas te gustaron, por ejemplo? ¿Qué cosas que viste que te asombró? Partidos, equipos que no pensabas que iban a dar tanto. Oh, Estados jugadores, Unidos. ¿eh? Estados Unidos fue impresionante. No, Estados Unidos o fue sea, una cosa. es impresionante porque anuló completamente el esquema, la lectura, todo de un Paraguay que es un buen equipo. Sí, a nivel O sea, sudamericano es un buen equipo. Es Paraguay. un buen equipo, no es lo que vimos ahí, y Estados Unidos fue una máquina en términos de... Lo aplastó. Lo aplastó.
O sea, eso es lo que más me ha impresionado del Mundial. Segundo, Argentina me parece un equipo muy sólido en todas las líneas, con los cambios, con todo, me pareció fantástico. Pero ya también Argentina nos viene acostumbrando que puede cambiar un jugador, Scaloni, y el equipo se mantiene, se conocen de memoria, es una cosa Pero yo creo que bella en términos defensivos de medio campo, es impresionante. Mira, yo creo que son cuestiones de generaciones. ¿Por qué? Puede que Scaloni renueve el contrato ahora. Dicen que ya lo renueva ni bien termine el Mundial por otros 4 años. Bien, pero los próximos años no van a ser igual. ¿Sabes por qué? Porque no va a tener a los mismos jugadores. Y vos lo sabés perfecto porque Chile, en 100 y pico de años de fútbol, le ha tocado una generación sensacional, que fue la generación de oro, que fue dorada de verdad, ¿no? La de Claudio Bravo en el arco, la de Vidal, Alexis Sánchez, Aránguiz, Gonzalo Jara, Matías Medel, Matías Fernández, Matías, el número 9, que ahora se me borra, Vargas, Eduardo Vargas, una generación de oro. Los 11 que entraban a la cancha eran 11 buenos, como pasó acá. Este equipo que clasificó al Mundial en el 94, los 11 eran buenos. Entonces, pero eso no se te da siempre. Y yo quiero ver si Argentina, cuando estos jugadores se vayan, va a volver a jugar así. Yo no lo creo, honestamente te lo digo. No, pero está haciendo o sea, es bonito, es un equipo que es lindo verlo jugar, incluso sin pelota, cuando el otro... O sea, es bonito como fútbol, me parece a mí. Y sí me gustó mucho Francia, sobre todo su segundo tiempo. Sí, el primer tiempo fue pobre. Sí, pero su segundo tiempo, y me parece que es un gran candidato... Yo lo veo como un gran candidato, tiene un fútbol vertical, rápido. Mbappé está en un minuto espectacular. A mí el que más me gustó fue Olise, porque cuando el equipo estaba mal, mirá, eso marca a un gran jugador. Él es extremo, Olise, viste que juega por la derecha, sí, en el Bayern Múnich y en Francia. Cuando veo que el equipo no generaba fútbol, y tampoco le iba a llegar la pelota a él porque nadie se la alcanzaba. Entonces, ¿qué hizo en el segundo tiempo? Jugó de volante, se retrasó, y él es el que le pone el primer pase a Mbappé, el que empezó a gestar la jugada. Eso habla de que es un gran jugador, que piensa el juego, ¿no? Olise. Sí, lo que yo creo que es una selección con banca, con recambio, con atletas formidables. Entonces, Alemania hay que verla, jugó con Curazao obviamente, hay que verla en partidos más importantes. Igual, porque incluso Brasil, fuerte, que tuvo lagunas, Marruecos es un buen equipo, a esta altura tampoco es sorprendente, ¿no? Nada. Es el primer empate, entiendo, de la historia de los mundiales de Brasil en un debut, pero era un gran equipo. Y hay que verlo, hoy día debiera aparecer un Brasil más sólido, ¿no? Sí. Ahora, ¿no te asombra el hecho de que, por ejemplo, hoy juega Brasil con Haití? Lo más probable, hace 20 años hubiéramos dicho 7-0, ¿vos qué pensás? 9-0, 8-1, pero ahora ya no es más así. Bueno, Alemania fue así. Con Alemania sí, porque le tocó Curazao. ¿Vos sabés lo que es Curazao? Nada, es una pequeña isla que con suerte juntan 11, ¿no? Pero lo de Haití me sorprendió un montón de equipos que juegan más de lo que uno piensa, ¿o no? Vi Haití y no me pareció un buen equipo, me pareció un equipo bastante deficiente. ¿Ah, sí? Yo no lo vi ese partido. Sí, me dijeron yo lo vi y cosas hasta de timing, de llegar a tiempo, de pelotas mal calculadas, de una serie de cosas que a veces los equipos terminan, tú sabes, un poco desordenando al rival en eso, ¿no? En el desorden también te cuesta a veces al rival romper un esquema así. Claro. Ahora, volviendo al tema de Argentina, ¿viste a Messi? ¿Cómo te pareció? Que Messi extraordinario. Messi me pareció muy bueno. Sí me pareció que fue beneficiado una tarjeta naranja, por lo menos, la patada que dio en el minuto 31. Amarilla era seguro. Amarilla era seguro. Por eso te digo naranja. Estamos de acuerdo. Para expulsar no lo creo, pero no fue con intención de lastimar al rival. Lo llevó por delante de atrás. Pero fue en una pantorrilla detrás, una plancha al defensa, ¿no? Y a Mandy. Pero lo veo como...
con ganas de jugar, lo veo contento, lo veo con una capacidad extraordinaria. Y yo creo que estamos hace rato, algo que incomoda y siempre las comparaciones son complejas, ¿no? Pero yo creo que estamos hace rato ante el mejor jugador, bueno, de la historia actual, lo es indiscutiblemente, y en cifra ha superado, en número, digamos, a Maradona, ha superado... yo creo que está entre Pelé, Maradona y Messi, ¿no? Sí, es que cualquiera de los que elijas está bien. Sí, por eso te digo, cuesta porque a una generación, Pelé también a los 16, 17, 18 años estaba haciendo goles mundiales. Claro. Pero es asombroso, estamos asistiendo a un espectáculo, en el caso de Messi. Y es bonito para los que nos gusta el fútbol ver a una atleta de esa. No, y aparte, el fenómeno, mirá, ahí está, este es el título, es eterno. ¿Sabes cuál es el fenómeno? Que a los 39 años, porque los cumple el martes cumple 39. Yo digo que el fútbol nunca había un caso así, que un jugador juegue así a los 39 años. Te digo por qué. Pelé se retiró de la selección a los 29. Claro. Maradona se había retirado a los 29, después del Mundial del 90. Después cuando Argentina pierde 5-0 con Colombia, ¿te acordás? Sí. Ahí lo llaman como un bombero para que venga a apagar el incendio, pero ya estaba de vuelta Maradona, ¿no? Pero en realidad se han retirado a los 29 años. A los 39 jugar así es una cosa muy rara, muy rara. Incidiendo mucho, influyendo mucho, corriendo. Me asombró lo que corrió en el partido. Y el equipo es cierto que juega mucho también para él. Y el pase de Julián Álvarez para el tercer gol. Y había tenido otras dos. Julián Álvarez que hace exactamente lo mismo, que se la intervienen. Pero resulta. No es el caso de Portugal, que juegan para, tú lo nombraste, juegan para Cristiano Ronaldo y no resulta. Claro. En Argentina es natural. Claro. Pero aparte Messi es un jugador que tiene una conexión con los compañeros que es tremenda, ¿no? Que no la tiene Cristiano Ronaldo con sus compañeros, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hacer le vamos a pedir a... Pero muy justo que llegara al récord de los 16 goles. Sí, muy justo, muy... merecía toda su campaña, ¿no? Vamos a ver, bueno, lo que pasamos todos los días, los dos cuadritos, los resultados de ayer y los partidos de hoy. ¿Por qué? Porque los partidos de hoy son fantásticos. A ver, ayer, ese fue un partido aburrido. República Checa 1, Sudáfrica 1, Suiza, muy bien Suiza, 4-1 a Bosnia, muy superior fue, aunque realmente hizo 3 goles en menos de 10 minutos, cuando faltaba poco. Canadá, que lo que hablábamos, Canadá no le hubiera podido ganar 6-0, no solamente a Qatar, a nadie. Esto es lo que habla del crecimiento del fútbol. Y México, que logró con las justas, pero no tiene goles en contra y logró la clasificación a 16avos. Y vamos a ver los partidos que no se juegan. No juega bien México. No. Yo le vi el primero, el segundo y no me dice nada. No termina de despegar. No me dice nada tampoco. Este es el partido que yo voy a ver, pero aunque caigan rayos de punta. Estados Unidos con Australia a las 3 de la tarde. Escocia a las 18 con Marruecos, no sé si ver ese partido. Brasil hay que verlo a las 20:30. Y Turquía y Paraguay. El de Turquía y Paraguay es un partido clave también. ¿Por qué? Paraguay no puede perder, pero yo lo veo para perder. Porque el baile que le dio el otro día a Estados Unidos lo debe haber dejado knockout. Psicológicamente, ¿no? Claro. El jugador empieza a dudar de todo. Empieza a dudar de lo que se habló, de la táctica que se está usando, de sus propias condiciones. Fue una derrota muy fea. No por los 4 goles, porque 4 goles tampoco es tanto. Pero fue un knockout de juego. Sí, claro. Fue posesión, no pudieron articular una jugada, 3, 4 pases seguidos, no pudieron pasar la mitad de cancha, fue desastroso. Una cosa tremenda. Ahora, yo veo que hay un componente, el componente afro de este mundial. Vos fíjate esto. La figura del 4-1 de Suiza ayer, un descendiente, un afrodescendiente. La figura de Canadá en su 6-0, 2 afrodescendientes. Uno de ellos es Jonathan David, que hizo 3 goles. Mirá lo que son. Este es el jugador que hizo el gol de Sudáfrica ayer para el 1-1, ¿no? Son jugadores que a los blancos les cuesta ganarle una trabada, un salto, un forcejeo. ¿No lo notás eso? Además está en todos los equipos. Yo noto en general
no solo los africanos, yo noto que la mejoría de los asiáticos en términos a veces de planteamiento es notoria a lo Mirá que esto, mirá esto. respecto a 10 años, 20 años atrás. Y sí creo que estamos ante un fútbol mucho más físico que antes. No, Sí. no solo los africanos. Ya el fútbol, los jugadores tienen más estatura, la potencia, la rapidez de las jugadas, mucho más que y yo creo que ahí estamos en un déficit que se está notando en los últimos 2 mundiales, los equipos sudamericanos. Total. Porque hoy en día, antes uno decía, sí, es que la magia del fútbol sudamericano, tú puedes tener un Maradona que no lo va a tener un europeo. Bueno, hoy día te encuentras europeos de 1,90 m de gran calidad. Sí. Y de gran potencia física, y tú ves a un Haaland que es espectacular, que no tiene nada que envidiarle a un delantero sudamericano. Entonces, o el delantero de Inglaterra también. O Lamine Yamal. Lamine Yamal salía en Sudamérica, no en Europa antes. Claro. Ahora está en Europa, ¿no? Claro, y eso yo creo que ahí estamos, no sé a qué se deberá, pero ahí sí estamos rezagados. Fíjate que leía ayer un artículo súper interesante sobre Mbappé, que el Mundial pasado, su pick de aceleración contra Argentina en una jugada ante el gol de Rojo, fue de 38 kilómetros por hora. Superó a Usain Bolt, que tiene 37 puntos fracción. ¿No? Eso es lo que estamos viendo. Y yo creo que cuando uno ve lo que se corre en un fútbol europeo, en una liga, y lo que se corre en una liga sudamericana, o sea, hay un abismo y se está viendo en la cancha. Los asiáticos corren más. Estados Unidos fue una máquina. A mí me sorprendió. Yo dije, en algún minuto Estados Unidos tiene que parar. O sea, minuto 30, minutos... No paró. Es que jugó 97 minutos corriendo. Sí. Pero fíjate esto. Ecuador es claramente e indiscutiblemente el mejor biotipo físico de Sudamérica y yo diría de América Latina. Te chocan, te ganan, te llegan primero, tienen más fuerza. Es un fenómeno, ¿o no? Hace una diferencia con eso. No la hace jugando, la hace desde lo físico. Claro, Colombia es una mixtura entre juego y físico. Claro, pero si vos me decís entre Colombia y Ecuador, incluso entre Brasil y Ecuador, ¿quién tiene mejor físico? Ecuador lo supera todo. Ahora, jugó con Costa de Marfil y los otros parecían, los ecuatorianos parecían muñequitos. Y estamos hablando que fue el segundo clasificado a la Conmebol. El segundo, que recibió 5 goles en 18 partidos, un récord histórico. Entonces, hay una incidencia física muy fuerte y hay una incidencia física de los afrodescendientes muy fuerte, muy fuerte. Este es un fenómeno, este es un mundial negro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, y como te digo, físico, de vértigo... y ahí hay que entrar a revisar. Me sorprendió, mira, una de las sorpresas ingratas, yo soy bien lo que en Chile se llama viuda de Bielsa. Ah, claro. Me sorprendió que no parecía Uruguay un equipo de Bielsa. En el segundo tiempo mejoró mucho. En el segundo tiempo mejoró muchísimo. Le Pero pasó lo el mismo primer que en Francia. tiempo era pase hacia atrás, pase hacia el lado, 30.000 pases sin producir riesgo de ningún tipo. Y los equipos de Bielsa se suelen a veces caracterizar por sofocar al rival, ¿no? Incluso cuando el rival la tiene, cae 2-3, te llega con 5 al área. Y eso no lo vi en Uruguay. Espero que remonte. Pero yo no entiendo, ¿por qué Chile, donde él es su hábitat, por qué no llama a Bielsa de nuevo? No lo iría. sé. No lo sé. Pero digo, iría, sería bárbaro para Chile. Además, ¿cómo se llama? Sería un revulsivo para la afición también, ¿no es cierto? Lo que generó él en términos de marketing, publicidad, la federación fue gigante. Claro. Fue gigante. Y la gente lo quiere y él quiere. Tuvo un bonito paso por ahí. Pero además convenció a los jugadores de que podían, ¿o no? Sí, claro. Pero Uruguay yo creo que hay que verlo también esta segunda fecha, a ver cuánto mejora. Pues, tiene jugadores, tiene técnico y hay que verlo. Yo te digo, sinceramente, vos sabés que si Argentina sale primero, le toca en 16avos, o con España, si es que no gana el grupo, o con Uruguay. O sea, ya vamos a tener un partido eliminatorio tremendo difícil en 16avos, sí, ¿no? Para Argentina. Y yo digo, Argentina sí, es un buen equipo, muy buen equipo, lógico, pero son 8 partidos ahora, claro. 39 días.
muchísimo, hay un calor extremo en Estados Unidos que se está sintiendo ahora y se va a sentir más en los próximos días. Entonces yo digo que el que tenga mayor frescura física va a hacer la diferencia, me parece. Sí. Y Argentina, bueno, obviamente va como candidato, pero es cierto que los cruces que tiene no es fácil. Incluso creo que va por la llave de Brasil, ¿no? Sí, no, todo esa ruta es muy Que complicada. Brasil es Brasil. Brasil es Brasil. Yo nunca quiero enfrentarme a Brasil. No, o sea, ellos pueden tener como el gol que hizo Vinicius, ¿no? O sea, basta una jugada de fondo, un enganche, boom, listo. O sea, Brasil es Brasil. ¿Qué jugador es el que más te gustó como hincha? De lo que he visto, Mbappé, sí. Harry Kane. Yo creo que Mbappé me sorprende. Me gusta a mí el estilo, a mí me gusta el fútbol de Francia. Y es el fútbol que a mí me gusta. Me gusta ese fútbol, Inglaterra también, Alemania también, me gusta el fútbol acelerado, vertical. Yo no soy muy fan de Guardiola, de esos 37.000 toques. No, yo soy guardiolista, me encanta. No. A mí Pero eso vos fíjate, de 50 pases para llegar al otro lado no me... Francia lo que tiene es que le sobran jugadores. Sí, por eso... Te doy un dato. 99 jugadores nacidos y criados en Francia están disputando el Mundial para otra selección. Sobre todo para las selecciones africanas. Y esto es un acto de justicia que hizo el destino. ¿Por qué? Porque Francia se sirvió históricamente de los jugadores de sus colonias. ¿Te acuerdas? Sí, claro, sí. Y cuando salió el campeón en el 98 era la selección multicultural. Había de la isla de Guadalupe, de Surinam. Sí, estaba viendo de hecho que eso invertido, ¿no? El capitán marroquí nació en Madrid. Sí. Que como dices tú, uno siempre ve los europeos nacidos en... Los que representan a los países europeos nacidos en las ex colonias y ahora se está dando... Se invirtió. Sí. En Senegal, en Costa de Marfil, en Marruecos. Mismo el chico que deslumbró en Marruecos, el otro día, Bouhaddi, que jugó tan bien contra Brasil, 18 años, es Francia, nunca salió de Francia. Todos estos mismos de Curazao, o los Sí. que jugaron, ¿te acuerdas de la selección que jugó contra Bolivia? Ninguno había nacido, había jugadores que ni conocían en Guyana. Claro. Bueno, nos estamos yendo. ¿Qué partido ves hoy? Brasil. Quiero ver Brasil, quiero ver a Paraguay. Quiero Claro. ver a Paraguay y quiero ver si Estados Unidos... Vuelve a repetir. Me impresionaría, me impresionaría. No, a mí también. Gracias, Javier. No, gracias a ti, Jorge. Nos vemos mañana en la Guarida. No, el lunes en la Guarida. El martes porque el lunes 22 es feriado. Después me enteraré de que es el feriado. Hasta el martes. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Achumani, Chasquipampa, Hora, Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani.